Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una clase más, a la clase número 4 de metodología de la investigación educativa. Es un placer y un honor poder acompañarlos a través pues, de la práctica, de la experiencia docente, de la observación, de la investigación de este objeto de estudio, que es la metodología de la investigación. Y es un honor, pues, estar con ustedes una vez más. Espero que ya estén muy listas, muy listos, tomando nota, perfectamente preparados para tocar el tema del día de hoy. Y es que el tema del día de hoy es el correspondiente a la cuarta unidad. ¿Cuál es la cuarta unidad? Se las menciono, la tenemos aquí en la diapositiva, la investigación educativa en la práctica docente. No se puede entender la investigación educativa sin los antecedentes de la investigación. ¿Cómo se realiza la investigación? Las investigaciones tienen dos enfoques, los cuantitativos y los cualitativos. Derivado de esos enfoques, pues podemos delimitar problemas, aplicar técnicas e instrumentos, saber qué es la observación, cómo se realizan entrevistas, encuestas, que son algunas de las más conocidas, de las más aplicadas. Entonces, en este sentido estricto, vamos a encontrar muchísimo que conocer, muchísimo que aprender. El tema del día de hoy, además de la investigación educativa en la práctica docente, es el enfoque cuantitativo. Nos vamos a centrar en el estudio pleno, nato y facto del estudio del tema de los enfoques cuantitativos para así poder ahondar un poco más en cómo es que se desarrolla este enfoque dentro de la investigación y en la investigación educativa. Entonces, si no hay nada más que agregar, nos vamos a ir de lleno con el tema. Te recuerdo esto que te mencionaba yo con respecto a las partes que componen la investigación y educativa en la práctica docente son también los subtemas y los eh, temas de observación que vamos a analizar a lo largo de esta unidad 4. En la unidad 4 nos vamos a ir un poquito más lento en cuanto al temario, en cuanto a la revisión, porque es necesario que conozcamos cómo es que vamos a desarrollar nuestra investigación. Ojo, que esto es metodología de la investigación en áreas educativas 1. ¿Sale? Entonces es importante sentar las bases de cómo nos vamos a seguir trabajando. ¿Sale? En esta parte de la metodología de investigación. Te dejo aquí los subtemas, una imagen alusiva y el tema de la unidad. Ok, ojo acá. La investigación es el proceso, ojo, se los pongo aquí para que vayan estudiando un poquito. La investigación es el proceso mediante el cual generamos conocimiento. ¿Sobre qué aspectos? Sobre la realidad. No hay otra forma de conocer la realidad, o no hay mejor forma de conocer la realidad que a través de este proceso de investigación, a través de conocer el objeto como tal. El propósito de este proceso de generar conocimiento sobre la realidad se rinde de tres formas, a través, o sea, de tres propósitos, a través de explicar por qué pasan las cosas, comprender por qué pasan las cosas y en el mejor de los casos, transformar estas formas de conocimiento. ¿Acorde con qué? Con necesidades materiales y socioculturales del hombre. Objetos, productos y necesidades. Ay, aquí nos falló, qué bueno que estamos listos aquí. Objetos, productos o satisfacer necesidades conductuales, ¿sale? Necesidades educativas por este proceso. La investigación cuantitativa, que es el tema del día de hoy, se inspira en el positivismo. Si ustedes recuerdan algunas clases atrás, hablábamos de un señor llamado Augusto Comte, que nos decía que él fue el inventor, ¿no? El desarrollador de esta corriente filosófica llamada positivismo. ¿Qué es el positivismo? Una teoría filosófica que considera que el único medio de conocimiento es la experiencia comprobada
o verificada a través de los sentidos. ¿Sale? ¿Qué le dio el positivismo a la ciencia, a la investigación? El carácter de separar al sujeto que va a investigar con los objetos que van a ser investigados. ¿Sale? Solo como para una nota para recordar. Ahora pues, la investigación, regresamos, la investigación cuantitativa se inspira en el positivismo, en esta teoría filosófica que propone que todos los conocimientos son válidos solo a través de la fundamentación de la experiencia a través de la ciencia. El propósito de la investigación cuantitativa es el buscar la explicación a los fenómenos que estamos estudiando, no solo un objeto, sino a todo lo que ocurre dentro del objeto, eso vamos a llamar fenómenos, estableciendo regularidades en estos mismos fenómenos, es decir, estableciendo generalidades sobre por qué estos fenómenos siguen ocurriendo, hallando leyes generales que expliquen el comportamiento social. Recordar que al estar hablando del tema educativo, nos estamos refiriendo a la sociedad como uno de los principales medios reproductores de la educación, vista desde el punto de Durkheim, de la transmisión de valores de generación, valores, costumbres y tradiciones. ¿De qué se sirve la investigación cuantitativa? Se sirve de la observación directa. Esto no quiere decir que estoy haciendo, ya puedo hacer ciencia. Esta observación directa debe de ser comprobada. Esta observación directa debe de partir de la experiencia, de lo que reconozco a través de los sentidos. Todo eso, todo lo que arroje esta observación directa, comprobada y experimentada, aquí, perdón, me equivoqué, esta experiencia es experimentada, todo ese conocimiento que surja de ahí, permítanme, todo ese conocimiento que surja de ahí deberá de ser fundamentado en qué, en el análisis de hechos reales, no de opiniones, sino de hechos reales. ¿Qué tipo de hechos? Hechos descritos, describidos. ¿De qué manera? De una forma neutra, de una forma objetiva y lo más completo posible. El positivismo, el positivismo rechaza una comprobación de estos hechos de manera infundamentada. ¿Sale? El positivismo lo que hace es refutar todo juicio de valor, toda opinión personal, y solamente valida este conocimiento si se basa en la observación sistemática de los hechos sensibles. Es decir, de algo que ya fue plenamente observado de manera directa, comprobado, experimentado, y si fue en este proceso, ¿sale? Si cumple con los procesos de cientificidad, ¿sale? Entonces, en ese sentido, recapitulamos. La investigación cuantitativa se centra o se inspira en el positivismo, que es esta teoría filosófica que parte como una unidad de la ciencia, que utiliza una metodología de qué tipo de las ciencias naturales, hacen un comparativo o toman el estudio de las ciencias naturales a través del positivismo y le hace un símil comparativo y experimental a las ciencias sociales. Se sirve de la observación directa del objeto de conocimiento, del fenómeno de conocimiento, de la comprobación de la experiencia experimentada y fundamenta esta descripción de los fenómenos de forma neutra, objetiva y lo más completa posible. Rechaza las opiniones infundamentadas, refuta los juicios de valores, las opiniones personales y únicamente valida el conocimiento si la observación sistemática es realizada a través del hecho y de manera sensible. ¿Sale? Entonces, el enfoque cuantitativo a través de
la ponderación del positivismo como esta forma científica de fundamentar el conocimiento, le importan dos cosas importantes, bueno, le importan dos cosas importantes, le importan dos cosas esenciales. ¿Cuáles son esas dos cosas esenciales? La cuantificación y la medición. ¿Cuantificación de qué? ¿Y medición de qué? Bueno, de una serie de repeticiones que ayudan a formular tendencias, a plantear hipótesis y construir teorías. No se puede llegar a contar todo. Vivimos en un mundo que está dentro de un sistema solar, que está dentro de un sistema, bueno, solar planetario, dentro de una galaxia, que eso le llamamos universo, que alguna de las teorías de creación dice que todo está en crecimiento constante, hacia adelante, hacia arriba, hacia los lados. Entonces podemos entender que no existe un instrumento capaz de medir todo. Eso es lo que debemos de entender. Este enfoque nos dice que la cuantificación y la medición son herramientas para cuantificar, valga la redundancia, y medir unas series de repeticiones que se van a presentar en un fenómeno educativo, que nos van a ayudar a formular tendencias, a plantear hipótesis y a construir teorías. ¿Sale? Eso es lo que nos dice el positivismo o lo que nos aporta el positivismo. Sabemos que no podemos llegar a contar todo, regresamos y retomamos. ¿Qué vamos a hacer? Tomar muestras. ¿Muestras de qué? De lo que vamos a cuantificar, de lo que vamos a medir, porque no podemos cuantificar todo. Vamos a tomar muestras y nos vamos a valer a través de la estadística, esta ciencia que nos permite observar, observar los componentes del todo sin contar cada componente del todo uno por uno. O sea, si me explico, solamente tomamos una muestra y determinamos de qué forma es que esta muestra podemos estandarizarla o podemos generalizarla. Es decir, tenemos el todo. Aquí tenemos el todo. El todo es hojas, tinta, es letras, es creación de palabras, es construcción de conceptos, es objetos de metal, es resortes, es tabla de acerrín comprimido, pero no podemos contar el todo porque el todo no es de la misma forma. Tiene objetos diferentes, tiene objetos similares. Entonces, ¿qué hacemos? Primero estudiamos una muestra, luego otra 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 muestra, otra muestra, otra muestra, otra muestra, otra muestra. Y a través de seleccionar las muestras, podemos realmente estudiar el todo. ¿Ok? Ahora, si hablamos del positivismo, hablamos de una relación entre el objeto de estudio y el sujeto que estudia. ¿Cuál es la relación que tiene este enfoque cuantitativo en este estudio? La relación es objeto de estudio. Ojo porque se los pongo aquí. Objeto de estudio, sujeto. Esta relación es empírica, es a través de los sentidos. Es positivista, debe de estar fundamentada este estudio de los sentidos. No puede ser desde la opinión personal, debe de ser desde mi experiencia fundamentada y sustentada en una serie de repeticiones que me permitan formular tendencias, plantear hipótesis y construir teorías. ¿Sale? Esta relación de objeto de estudio nos permite ver a las personas como objeto de estudio, a los procesos educativos como objetos de estudio, a las herramientas, materiales o instrumentos de la educación como objetos de estudio. Llevar a todos los agentes, actores o factores del hecho educativo como objetos de estudio. Lo puedo ver como un objeto porque lo voy a estudiar. ¿Sale? ¿Está sujeto a qué? A mi estudio, a mi análisis, a mi preparación, a mi experiencia incluso. ¿Sale? Pero todo esto que acabo de comentar debe de tener un sentido de objetividad. ¿A través de qué forma? Debe de ser cuantificable. ¿Ok?
que lo pueda cuantificar, que lo pueda medir. Esta cuantificación debe de estar orientada a establecer promedios a partir del estudio de características de un gran número de objetos. Lo que les decía, no puedo medir todo, pero sí puedo estudiar un gran número de objetos y los puedo medir. Puedo promediar la interacción de este objeto de estudio y puedo desarrollar o formular tendencias, plantear hipótesis y construir teorías. ¿Sale? Entonces, encontramos que tenemos una estructura lógica, una metodología que debemos de seguir para poder realmente desarrollar una investigación con un estilo o con un enfoque cuantitativo. La explicamos y la desarrollamos. Ok. ¿Cuáles son las fases principales que vamos a encontrar en una investigación cuantitativa? La formulación de una teoría, ¿sale? Esta teoría está basada en la deducción, en el estudio del objeto de conocimiento a través del método de deducir, del tratar de explicar, comprender o transformar el por qué un fenómeno educativo funciona de tal o cual forma. A partir de esta interacción sujeto-objeto, voy a plantear una hipótesis. Planteo mi hipótesis. Y luego, ¿qué hago? Bueno, operacionalizo. ¿De qué forma? Le voy a dar una estructura en mi investigación. Yo no puedo decir, bueno, ya estudié el objeto de conocimiento, ahora concluyo con... No, a ver, espérame, no puedes concluir. ¿Cómo concluyes? ¿Cómo le das valor o cómo mides o cómo cuantificas esta serie de repeticiones que te van a ayudar a formular tendencias, plantear hipótesis y construir teorías? Operacionalizando. ¿De qué forma? Observando y recolectando datos a través de instrumentos de medición. ¿Sale? Una vez que yo observo, analizo y recolecto datos a través de instrumentos de medición, voy a procesar esos datos en términos cuantificables, texto o números. Una vez que ya lo tengo cuantificado en texto y número, analizo estos datos, interpreto estos datos, informo cuáles son mis resultados y pasé de deducir a inducir. Esta es la parte A y esta es la parte B. Esto pasa o este objeto es así porque a través de su estudio le afecta esto, le suma esto, le quita esto, eh, le daña esto. ¿Ok? Esta es una estructura lógica de un proceso de investigación cuantitativa. Ahora, los procesos de investigación cuantitativa tienen fases y etapas dentro de la investigación. ¿Cuáles son estas fases? Son 5. Fase conceptual, fase de planeación y diseño, fase empírica, fase analítica, fase de difusión. Es decir, yo no puedo decir, bueno, pues esta es mi observación y recolección de datos. No, no, no. A ver, espéreme, señor. Usted está en la fase conceptual. ¿Qué es la fase conceptual? ¿Qué requiere la fase conceptual? Formular y delimitar el problema. No puedo estudiar el todo. Voy a estudiar una parte del todo. Para eso necesito formular un problema y delimitar el problema. Revisar qué literatura me va a ayudar. En este caso, nosotros estamos utilizando metodología de la investigación de Sampieri, que te voy a pasar a través del grupo de WhatsApp. ¿Ok? Esa es la literatura que nosotros estamos revisando porque es una de las mejores desarrolladas en cuanto a este tema. Construcción del marco teórico. Antecedentes, saber, justificar por qué vamos a investigar esto. ¿Desde cuándo el ser humano se ha dado a la tarea de investigar este objeto de estudio? Formulamos nuestra hipótesis, que yo creo que pasa esto por lo siguiente. Sí, no, tal vez, puede ser, aceptamos o rechazamos. Esa es la fase conceptual. Es decir, la parte más teórica de nuestro trabajo. Cuando pasemos de la fase conceptual encontraremos la fase de planeación y diseño,
que requiere una selección de un diseño de investigación, identificar la población que se va a estudiar, seleccionar los métodos e instrumentos de la investigación, diseñar nuestro plan de muestreo, terminar y revisar nuestro plan de investigación, realizar el estudio piloto y las revisiones. Porque yo no puedo decir, ya lo tengo listo, creo que ya es con esto, y de repente vamos a investigar de manera cuantitativa y decimos, chin, me faltó esto. Entonces es necesario estar en constante interacción con el objeto de conocimiento para que podamos tener un mejor resultado. Ahora, estamos hablando que el enfoque cuantitativo requiere de la experiencia. ¿Yo cómo voy a conocer el objeto? A través de la experiencia. ¿Y cómo es eso a través de la experiencia? A través de la fase empírica. ¿Qué requiere la fase empírica? Recolectar datos, esta interacción, preparar los datos para el análisis. Recordamos hacia acá. Aquí, me voy a regresar. Recolectar datos. ¿A través de qué? De una serie de repeticiones. Aquí es donde vamos a fundamentar nuestra experiencia. Estas series de repeticiones las vamos a recolectar, las vamos a medir y vamos a preparar los datos para que se analicen. Para dar paso a la siguiente fase, la número 4, la fase analítica. Al análisis de datos, a la interpretación de resultados. Estos son mis datos, analizo lo siguiente, interpreto que estos datos terminan, convergen, se rechazan de esta forma. Y entonces sí, una vez que ya terminé mi investigación, voy a una fase de difusión, que es comunicar las observaciones de estos resultados o aplicar las observaciones. Recuerda que tiene dos enfoques, las investigaciones son de carácter básica y aplicada. ¿Ok? Ya lo vimos también en la clase pasada. Ahora, este enfoque cuantitativo y estas fases y etapas de la investigación ya están definidas. Alguien ya se dio a la tarea de investigarlas, que era lo que platicábamos, ¿no? Problema, a ver, un poquito más, más grandecito. ¿Ok? Nos vamos a lo siguiente. El proceso de investigación requiere un problema y un objetivo del por qué lo investigamos. Caracterización del problema. ¿Por qué? ¿Qué se investigará? ¿Qué conocemos del problema? ¿Qué aspectos no investigamos o qué aspectos no vamos a investigar o qué aspectos no han sido investigados? ¿Qué procedimientos o técnicas de investigación vamos a utilizar? Documental, de campo. En esta primera fase, aquí ya vemos delimitado lo que platicábamos de manera anterior. Una estructura. Ya me fui un poquito. Una estructura. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. ¿Qué se hace en cada fase? Lo siguiente. Fase 1, delimitar y definir el problema, formular el problema y formular objetivos. Fase 2, elaborar mi marco teórico. Fase 3, un diseño metodológico. ¿Ok? Y fase 5, que es nuestra fase de ejecución. Perdón, fase 4, que es la fase analítica. Fase 5 y ya tenemos aquí en un diseño gráfico, literalmente un diseño gráfico sobre cómo vamos a desarrollar nuestro proceso de investigación cuantitativa. Eh, ¿Cuándo entra en juego cada elemento de estas fases, no? Existe un protocolo y este es el protocolo. La planificación está en la primera, en segunda, en la tercera fase. La revisión de la literatura se encuentra en la primera, segunda y tercera fase porque es un proceso sistemático, ¿ok? Porque debemos fundamentar correctamente nuestra investigación. Y la última fase, que es la de ejecución, pues ya requiere de la fase 4 y la fase 5, recolectar los datos, presentarlos, analizarlos, interpretarlos, concluirlos, recomendar y realizar el informe final, ¿ok? Entonces, podemos comenzar a concluir. Que vamos a concluir lo siguiente. La investigación cuantitativa es un método de investigación sistemático. Se trata de datos conducidos en el enfoque diseñado para responder una pregunta de investigación científica, que en este caso, a nivel unitario o nuclear, puede ser la duda. Yo comienzo a investigar a partir de la duda. Los estudios cuantitativos recopilan datos numéricos y estadísticos para apoyar o refutar hipótesis previamente sostenidas.
Ambos métodos de investigación están estructurados para sacar conclusiones descriptivas que sean capaces de recomendar acciones adecuadas, que no es otra cosa más que investigar, informar, quedarme en lo básico o explicar. ¿Ok? La investigación científica tiene dos enfoques, el cualitativo, que no hemos visto, y el cuantitativo. Vamos a estudiar un poco más del cuantitativo. La investigación por enfoques cuantitativos en la educación es deductiva, ¿sale? Tiene como objeto o herramienta de estudio la observación directa. ¿Observación directa de qué? De fenómenos o de objetos de estudio. Esta observación directa o este método deductivo lo podemos desarrollar a través de la recolección de datos. Implica preguntarnos y realizar hipótesis. Implica encontrar una relación entre las variables que afectan a este objeto de estudio. Es necesaria la experimentación a través de nuestros sentidos, fundamentada a través de un grado de cientificidad del conocimiento que estamos experimentando en ese momento. ¿Cómo lo podemos hacer? Esta recolección de datos a través de encuestas. ¿Ok? Es lo que podemos comenzar a concluir. Ahora, en las ciencias sociales y en el fenómeno social, el enfoque cuantitativo, su punto de partida lo tiene en que hay que conocer una realidad. No vamos a conocer a un alumno, vamos a conocer la realidad del alumno. Estamos estudiando su mente, no su forma física. ¿Cuál es la premisa? La realidad del fenómeno social o del fenómeno educativo puede conocerse con la mente. ¿Ok? ¿Qué datos vamos a utilizar? Pues la medición y la cuantificación. ¿Cuál es la finalidad de conocer esta realidad a través de la mente? La finalidad es buscar reportar qué sucede dentro de la mente de una persona o dentro de la mente de un docente, de un alumno, de un director, llámenle lo que ustedes quieren llamar, de un grupo, de un grado. Se busca reportar qué sucede con hechos que nos den información específica de la realidad que podemos explicar y que podemos predecir. Se voy a dejar esto porque lo vamos a ocupar, pero quiero que me sigan en el viaje cuantitativo. Estos enfoques de la investigación cuantitativa también tienen características, procesos o bondades que ya parece que estamos redundando. Características, planteamientos acotados, seleccionados, delimitados, cuantificables, medibles, los fenómenos, a través de la utilización de la estadística, de la prueba, de la hipótesis, de la teoría. Perdón, el proceso es deductivo, a través de la observación directa, secuencial, tiene pies, cabeza, es probatorio, a través de la experimentación, analiza la realidad objetiva de un actor dentro de la práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué bondades nos ofrece? Generalización de resultados, mayor control de los fenómenos, porque ya tenemos datos que nos permiten prever, corregir o transformar una situación en el proceso educativo. Nos ofrece precisión en el momento de aplicar las investigaciones. Nos ofrece réplica ante las soluciones que eh, que podamos desarrollar y predicción de qué es lo que podría pasar. Una especie de causa-efecto. ¿Ok? Entonces, de esta forma, pues podemos encontrar que existe un proceso. ¿Cómo se realiza una investigación cuantitativa? Pongan atención. Si ustedes ya eligieron su tema de investigación, pues podemos encontrar aquí cómo vamos a desarrollar nuestro proceso cuantitativo. Fase 1, fase 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así vamos a definir. Recuerden que se elige qué es lo que vamos a investigar y a partir del objeto de conocimiento se diseña. No a partir del diseño elegimos el objeto de conocimiento. Eso que no se nos olvide. Fase 1, idea. Fase 2, planteamiento del problema. Fase 3, revisión de la literatura. Perdón, revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico. Elegir cómo y con base en qué vamos a fundamentar nuestro conocimiento, nuestra investigación, a través de nuestra experiencia. ¿Sale? Eso lo encontramos, perdón, perdón, quise hacerlo más grande por si ustedes de repente no llegasen a ver.
Desarrollo del marco teórico. Fase 4, visualización del alcance del estudio. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Es una investigación básica o es una investigación aplicada? ¿Hasta dónde podemos llegar de cada una? Fase 8, recolección de datos. Fase 7, definición y selección de la muestra. Fase 6, desarrollo del diseño de investigación. Fase 5, elaboración de hipótesis y definición de variables. Fase 9, fase 5, perdón, vamos al revés, perdón, no me había dado cuenta. Repetimos, fase 1, idea. Fase 2, planteamiento del problema. Fase 3, revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico. Fase 4, visualización del alcance de estudio. Fase 5, ahora sí, elaboración de hipótesis y definición de variables. Fase 6, desarrollo del diseño de investigación. Fase 7, definición y selección de la muestra. Fase 8, recolección de datos. Fase 9, análisis de los datos. Fase 10, elaboración de reporte de resultados. Así es como vamos a desarrollar nuestra investigación de manera cuantitativa. Y en este sentido, ya tenemos una base teórica, experimental y empírica de cómo fundamentar nuestra investigación. Por la clase y por el tema del día de hoy ha sido todo. Espero que te haya gustado, espero que tengas preguntas y espero que estés leyendo lo que te voy a mandar en el grupo de WhatsApp. Mi nombre es Abraham Gómez y nos vemos en la clase en vivo. Buen día.